El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Hoy vamos a hablar de geopolítica en la región, porque nuestro invitado, aparte de ser rector de la UES, es un especialista desde hace 2 o 3 décadas en análisis de temas internacionales. Es salvadoreño nacionalizado ecuatoriano. Bukele acaba de convertir el Bitcoin en moneda de uso local, con lo cual Salvador tiene ya 2, es un país dolarizado. En Nicaragua, la represión arrecia contra los opositores. En Colombia se ve el socialismo del siglo XXI. En Perú ha ganado algo más radical que eso. Chile está alborotado por la misma cuestión. Y Ecuador sigue siendo ya no una isla de paz, una isla de democracia. Y se refirió a esto recién Joaquín Hernández Alvarado en un artículo de Expreso denominándolo el efecto Lazo. Y concluyó así: ni el efecto benéfico de estos días, ni el llamado al encuentro significa que ya han ganado la partida. El presidente, como se suele decir coloquialmente, ha enunciado las reglas de juego para que sus jugadores salgan a escena. ¿Cómo ve la salida a escena en estas primeras 3 semanas de sus jugadores? Bueno, el anuncio de la salida a escena en muchos casos, o en algunos casos, me parece bien. El caso de las vacunas, que creo que es clave para el desarrollo y la estabilidad del gobierno. Sin embargo, en otros casos, por ejemplo en el mío de educación superior, todavía están por definirse reglas y por llevarlas a cabo, es decir, por implementar. El tema de la asamblea me parece que es una incógnita. ¿Cómo va a responder esa asamblea ante todos los cambios que el presidente tiene que hacer en estos 100 días? Así empezamos esta entrevista a Joaquín Hernández Alvarado por La Posta y otros medios en transmisión simultánea. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Alcaldía de San Borondón, Grupo RIASEM, Telconet Latam, Banco del Pacífico, Bienvenidos a esta entrevista veraz con un analista de excepción, porque sus antecedentes son de ese tipo. Es licenciado en Filosofía, magíster en Filosofía Contemporánea, doctor en Filosofía. Se ha desempeñado como docente principal en las facultades de Jurisprudencia y Filosofía de distintas instituciones educativas, profesor visitante en el doctorado iberoamericano en Filosofía en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, editorialista Expreso de Guayaquil desde 2015 hasta entonces, y en la UES ha desempeñado diferentes cargos desde el 2009, vicerrector ejecutivo de posgrado desde febrero del 2009 hasta junio del 2014 y como rector de esta institución desde julio del 2014. Un solo dato ilustra todo. Carlos Ortega Maldonado le dejó la vara muy alta, que fue su antecesor, y él la ha alcanzado. En el tiempo veremos, y ojalá podamos decir, él la ha superado. Empezamos ya con lo urgente que es el Ecuador, pero luego vamos a hablar de esa urgencia nuestra en el contexto del continente que describí brevemente al empezar, porque estamos sitiados. La palabra es sitiados. Les recuerdo que este programa se emite por La Posta en Facebook y en YouTube. Hay transmisión simultánea de Canal 14 en 3 cableras: TV Cable, CNT, Claro TV
En radio, Caravana 750M a nivel nacional, regional, Di-Blue 88.9 FM, y en la Sierra Extrema 92.5 a través de sus señales en Cotopaxi y Tungurahua. Empezó usted diciendo que lo de la vacunación es clave. Se consiguió ya la cantidad de vacunas, lo que se debe ahora es acelerar el ritmo. Pero no hay la impresión de que están dependiendo demasiado de eso, que ya está enrumbado, ojalá pueda decir solucionado, y al resto de cosas dándoles demasiada tregua. Es una incógnita y antes de nada, Carlos, muchas gracias por esta invitación y este programa que creo rompe todo lo que ha estado en general existiendo, porque nos hace reflexionar más allá de registrar un hecho o tal hecho. Creo que es un programa que nos llena de novedades, nos invita a reflexionar y a discutir sobre la situación que estamos viviendo. Esa es la idea. Así es que, de nuevo, bueno, todo el apoyo, creo que todos estamos interesados. El éxito se debe a personajes como usted. Gracias. Si no vienen o no me aguantan, estamos fregados. Ahora, yo creo que hay muchas expectativas. La otra expectativa es con la Asamblea. Todos los proyectos de ley del presidente Lasso que van a cambiar la estructura económica del país están pendientes. Suponemos que van a ser presentados ya en este mes. Usted decía que es una incógnita, pero lo que están haciendo en la Asamblea es primero consolidar más el bloque para después mandarle los proyectos. ¿No le parece un manejo político hábil? Depende de los tiempos, depende qué tiempo dure, porque realmente aquí lo que está en juego es una nueva forma del modelo de desarrollo económico del país. Eso es exactamente. Y por eso el empeño de lo que mencionaba, de la región en donde está volviendo la extrema dogmática, ojalá fuera democrática, es en que sus alfiles locales trabajen para boicotear este proyecto. ¿Cómo evitarlo? Bueno, yo creo que el asunto es bastante complejo. En primer lugar, hay una gran posibilidad que yo la veo, y es que Ecuador se convierta, y sin un exceso de triunfalismo, en una especie de Suiza de América, como fue Suiza durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, un lugar para inversiones. Esto no es una novedad absoluta. Cuando Correa llegó, hubo industriales ecuatorianos que se trasladaron a Lima, pusieron todas sus empresas. Correcto. Y empezaron a trabajar allá. Mauricio Pinto, mismo, por ejemplo. Exactamente. ¿Sí? Lo mismo puede pasar ahora. A la inversa. A la inversa. Con Perú y con Colombia también. También. Ok. Todo depende de la estabilidad que demos aquí los ecuatorianos y de la responsabilidad de los legisladores y de los diferentes grupos políticos. En la parte que nos toca, aportar estabilidad, me dicen que yo la estoy minando, porque estoy muy impaciente, porque desde el principio he criticado, porque reclamo todos los días. Sí, pero ¿qué reclamo? Que hagan lo que se prometió con tiempo y con urgencia, no que no lo hagan porque no se equivocaron. Y eso parte de la experiencia de ver que al día siguiente se ganan las elecciones y se pierde el poder. ¿Qué quiero decir? Muchas gracias a los que ayudaron a ganar, me excluyo, por si acaso, y bienvenidos los que nos van a ayudar a gobernar, que van usualmente con otros intereses. No, ahora tu primera obligación es permanecer en el poder y tienes que hacer todo lo que sea para permanecer en el poder. Y ahí comienzan las claudicaciones, cuando hay que aprovechar el envión. ¿Cómo aprovechar el envión? Ese es el tema. Yo creo que el presidente Lasso sí es consciente de eso. Igual yo. Sí, yo sí creo que él es consciente de eso. Convencido de eso. Eso es otra cosa. El ritmo de él, inclusive en lo físico, a mí me conmueve. El otro día verlo pasar revista militar en el Colegio Militar de Eloy Alfaro, la verdad fue un acto de valentía. Así es. Y su discurso, además, en Parcayacu, en esa misma oportunidad, correcto, fue sumamente importante para entender incluso el escenario regional. E hicieron una cosa muy interesante. Fueron a la manifestación de Leonidas Diza, porque Leonidas Diza desistió de bloquear carreteras e hizo una manifestación pacífica. Fue el gobernador de Cotopaxi, fue el subsecretario de gobierno. Fenomenal. O sea, veo un manejo político muy sagaz y muy audaz. Sí, yo por eso digo, yo creo que el presidente está corriendo. O sea, él no es una persona que está esperando, no, él está corriendo, tiene una agenda y la está llevando a cabo. Pero le preocupaba la Asamblea. Me preocupa qué es lo que va a pasar con unos socios tan disímiles y sobre todo muchos de ellos que tienen una figura del país
atrasada, antigua, el otro modelo de país. Bueno, este país nuevo. Ya se está viendo que lo que está haciendo, darles participación en el poder, participación, no cuotas de poder, a cambio de mayor identidad legislativa. Espero que eso funcione. Y la otra son los organismos y las personas y los gente que todavía sigue pensando en un país donde solo se exige derechos, pero no compromisos, ni se acepta que hay que pagar facturas por todos los desastres que se cometieron durante la época de Correa e incluso durante la época de Lenín Moreno. ¿Hay que pagar facturas significa qué? Y hay que hacer cambios estructurales, los cuales nos va a significar que no podemos seguir pidiendo al Estado que siga siendo el ogro filantrópico, que nos dé simplemente dinero. Lo voy a poner, por ejemplo, en el caso de las universidades públicas. No pueden solo reclamar más fondos. El problema es cómo se van a volver eficientes sin necesidad del Estado en ese sentido. Todo eso pasa, me explicaba usted el otro día, básicamente por cambiar el modelo. Y especialmente el caso de las universidades. Y eso requiere una reforma de la LOES. ¿Cuándo y en qué sentido plantearla? Porque es muy complejo el tema. Estábamos hablando de la cantidad de organismos que hay. CES, CENESID, conoce cuánto, conoce cómo. Yo me enredo ahí. Pero ¿por dónde empezar? No solo tú, Carlos. ¿Ya? Bueno, yo creo que lo primero es, como dije en mi artículo, poner las reglas de juego. Y las reglas de juego, una que está cogiendo mucha fuerza y que me parece bien, es plantear en julio ya una primera reforma a la LOES, que anticipe una reforma más estructural de fondo. Pero una primera reforma que tenga 2 o 3 objetivos muy claros, muy precisos, desde los cuales se pueda seguir adelante. Yo creo que uno de esos objetivos tiene que ser eliminar en buena parte toda esta burocracia, sobre todo el Consejo de Educación Superior, que limita, obstaculiza, y no quiero caer en generalizaciones. Hay consejeros muy conscientes que luchan para evitar estos obstáculos, pero el sistema como tal es un sistema que congela, porque una forma de poder es decir, a usted universidad que no está conmigo, no le apruebo ese proyecto, no le apruebo ese programa, que es el caso, por ejemplo, de los doctorados en el país. Hay cantidad de gente en la época del COVID que se iba a Perú, a Piura, a sacar doctorados, muchos de ellos non santos, o a otros países, porque no había oferta en el Ecuador y porque además ya viajar a Europa no había dinero. Entonces, en vez de tener una política de doctorados para el país, acorde al momento en el que estamos, simplemente los han construido como un castillo inaccesible por el mundo de requisitos y procedimientos. Pero ese va a ser un cambio a fondo que va a levantar chispas en muchas universidades. Por supuesto. ¿Cómo se lo va a lograr consensuar? ¿Llamando a 73 rectores, como dijo Guillermo Lasso? No, yo creo que eso es una especie de acto oficial en que vamos a conocer el pensamiento de él como tal, lo que se viene, pero ahí no se va, con esa reunión no se va a conseguir. Okay. Yo creo que tiene que ser en el tiempo. Hemos comenzado ilustrando lo complejo que es el momento del Ecuador, a pesar de lo optimista que es también, al extremo que usted dice, guardando las distancias, este país puede convertirse en una Suiza equivalente a lo que fue ese país en la Segunda Guerra Mundial, principalmente atrayendo inversiones. Veamos siempre la oportunidad, no solo el obstáculo. Pero somos el país sándwich de la región. Así es. Y usted el otro día en una respuesta que le dio a Carla Larrea Falconi, antes del tema de las elecciones, ya coincidía con Lasso en un asunto, y es este. El inicio del autoritarismo es cuando surgen los caudillos. Los caudillos son los que dicen, yo sé qué es lo que está pasando, y ustedes me tienen a mí, porque hay una conjuración que ustedes no saben, yo la sé. Por lo tanto, yo les digo a ustedes, esto es lo que va a pasar. Y ustedes no me pueden criticar, no me pueden contradecir,
porque yo soy el que sabe las cosas. Dueño de la verdad, como diríamos. Y entonces ahí terminamos justamente con las democracias liberales. Hay otro tema. Qué interesante. Dijo Lasso en su discurso inaugural que se acabó la era de los caudillos. ¿Eso se puede decretar en un pronunciamiento presidencial? Sí. ¿Y sí. se acabó de verdad? Porque es una línea de gobierno y es una visión del mandatario que se supone, Bueno, perdón. que se supone el gobierno, su gobierno, tiene que llevar adelante e impulsar en el país. Y concluido su periodo, ¿significa él que el resto de caudillismos que subsisten no vuelven? Depende de cómo se libren lo que llamamos las guerras culturales. Y me explico. Aquí la cultura tiene mala fama. Cuando se habla de cultura, la gente cree que es una cuestión accesoria, que hay que gastar de vez en cuando plata en una diversión. No. El concepto de cultura es el conjunto de valores, instituciones, referentes, a priori, gustos, costumbres de las personas. Por ejemplo, esa manía tan ecuatoriana de quejarse por todo, de exigir siempre que le den derechos pero nunca comprometerse. Solo me reconozcan lo que merezco y no lo que debo hacer también. Entonces, esa cultura es la que tiene que ser movida. Si esa cultura no se mueve, el disentimiento, los malestares van a proseguir y obviamente después del presidente Lasso, puede o no ser reelecto, podemos volver a caer y ya lo estamos viendo en otros países. Eso es vital advertirlo desde el principio. Pueden decir, y hay que entender la importancia de eso, van 3 semanas, 4 semanas, y ya están hablando del final del periodo de gobierno cuando ni siquiera comienza. Sí, justamente para que llegue al final. ¿Ok? Y él y yo tiene más canas, pero sobre todo más sabiduría como para haber recorrido más que muchos de ustedes y saber que eso es necesario, aunque eso sea antipático. La siguiente cosa. Ahí juega un rol fundamental y por eso el programa es geopolítica en la región, los Estados Unidos. A mí me sorprendió el bajo nivel de la delegación que mandaron, fui los primeros en decirlo. Aquí ha venido desde la esposa de Jimmy Carter, cuando creo que fue la posesión de Jaime Roldós, hasta un vicepresidente de la República, cuando creo que vino Bush. En fin, y ahora viene la delegada de Biden a las Naciones Unidas, que no tiene nada que ver específicamente con la región. A propósito de eso, mi compañera Carla Larrea le preguntó algo sobre el régimen de Biden también en ese programa. Bueno, yo creo que Biden tiene una apuesta difícil. Tiene que reconciliar el país. Tiene que evitar una especie de cacería de brujas, como ha dicho el presidente Trump. Tiene que tratar de reconciliar y evitar que el Partido Republicano se parta. Entonces, desde ese punto de vista, lo que él debe hacer es justamente volver a esas normas no escritas que han permitido desde más o menos 1870-75 que la democracia estadounidense sea lo que decimos, el espejo para todos los países, que son, como decía yo, la contención, es decir, cada miembro de los 3 poderes se autolimita para no ofender al otro. Lo que yo entendí ahí, o lo que yo quería entender ahí, es que Biden está tan ocupado para comenzar rearmando el rompecabezas democrático de los Estados Unidos, que no me jodan por ahora en ese paisito que es el Ecuador. Además, ustedes eran íntimos de Trump. ¿Qué reclaman? Yo lo veo un poco distinto, Carlos. Yo creo que lamentablemente la prioridad, bueno, lamentablemente y afortunadamente, todo depende de cómo se lo quiera ver, la prioridad de los Estados Unidos es China. Y la competencia con China a nivel mundial. Ese es el problema. ¿Y por ahí no podemos entrar nosotros? Vamos un momento. Entonces, ¿ya? El G7, la reunión que acaban de tener, el famoso pacto de Cornwalls, que se acaba de suscribir entre los 7, es realmente una estrategia contra la hegemonía de China en el mundo. Correcto. Y esa es la preocupación. Sí, ya acaba de terminar. Esa es la preocupación de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en América Latina?
América Latina en este momento, el único problema o el único foco de interés de los Estados Unidos es la parte norte o el cono norte de Centroamérica. ¿Por qué? Por el problema de inmigración. Por eso la visita de la vicepresidente Kamala Harris la semana anterior a Guatemala y todas las discusiones con el presidente López Obrador. Entonces, para ellos esa es su preocupación. La preocupación de, como en la época de la Guerra Fría, de que si este país se me va a la izquierda, hay un golpe de Estado, hay autoritarismo, no va a significar. Segundo, yo quiero recordar que cuando el presidente Trump ganó la presidencia de la República, mucha gente se ilusionó. Yo recibí tweets donde me decían que ya la Armada norteamericana iba por el Caribe acercándose a Venezuela. Jamás. Los Estados Unidos nunca van a recurrir a eso. Yo creo que mejor es dejarse de soñar. Ahora bien, ¿qué es lo que Estados Unidos ofrece? Sanciones comerciales. ¿Han funcionado en Venezuela? No, no han funcionado en Venezuela. Ya hay sanciones comerciales, sanciones financieras, de bancos, anunciadas contra personas del gobierno del presidente Bukele y por supuesto contra Daniel Ortega y su familia. ¿Va a funcionar eso? Hasta cierto límite. Y la prueba la tenemos en Venezuela. Venezuela sigue. Entonces, lo que recomiendan personajes, gente muy metida como Andrés Oppenheimer ayer en su columna, era que a este tipo de sanciones comerciales hay que añadir otro tipo de sanciones diplomáticas, políticas, bloqueos, etcétera, y sobre todo en alianza con la Unión Europea comenzar a investigar cuestiones de corrupción, desvío de fondos para llevar a tribunales a estos personajes. Gracias. Si eso no se hace, no pasa nada. Gracias por el aterrizaje forzoso, Joaquín. Es decir, está claro, no podemos recurrir a los Estados Unidos cada vez que tengamos problemas como hacíamos antes con una banderita, porque además en el pasado eso fue interpretado como que tenían derecho a gobernar el país o a promover golpes de Estado como el que le hicieron a Allende descaradamente en Chile. Hay una nueva correlación de fuerzas internacionales que Joaquín Hernández Alvarado nos acaba de ayudar a entender, porque creo que el presidente Lasso sí la entendió. El mensaje que mandó, los gringos no me mandan suficientes vacunas, llamó a Putin antes de posesionarse. Los gringos siguen con problemas de vacunas, de los 80 millones de vacunas, creo que nos van a tocar 300,000 o 240,000 si lo dividen por población, porque la prioridad es India y los demás, perfecto. 6 millones de dólares más, 6 millones de vacunas más compradas a Cancino. Geopolítica de la región, por allí volvemos. Y quizá podríamos con una frase concluir este asunto. La Guerra Fría terminó. A mí me preocupa muchos analistas que todavía quieren ver la Guerra Fría o interpretar desde los criterios de la Guerra Fría lo que está sucediendo. Bueno, la Guerra Fría se acabó. Entonces, ¿desde dónde la interpretamos? Con eso seguimos. Ya volvemos. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En el siguiente bloque hablamos de Bukele y El Salvador, el país en el cual nació nuestro invitado, Joaquín Hernández. Más unidos, más seguros, con trabajo, optimismo. Hoy volvemos, todos juntos, Zamorondón.
Bien, proseguimos esta entrevista con Joaquín Hernández Alvarado, rector de la UES, sobre geopolítica de la región, en la cual hemos entrado allá partiendo lógicamente del Ecuador. Les recuerdo que llegamos a ustedes gracias al auspicio del municipio de San Borondón, del CONET, del grupo RIASEM, Banco del Pacífico, Bankers Club, desde cuyo piso 33 transmitimos, y para la señal de televisión y radio, Kia también. Ok. ¿Cómo ve usted a su presidente? Quiero decir, el de su país, a Bukele. Arranquemos por allí. Indescifrable. Esa es la palabra. Esa es la palabra, indescifrable. ¿No va bien? Lo que pasa es que ha roto con todo lo que le dejaron los otros, cuyo esquema querían que le permita manejar este país. No, le dejaron una constitución, una estructura, unas leyes acomodadas para que gobierne el extremo derecho, el extremo izquierda. El tipo patea el tablero y hay escándalo porque no respeta la institucionalidad. Claro, pero el problema es que muchas de las medidas todavía está por verse qué va a suceder. Por ejemplo, con el Bitcoin. Pero hay ciertos síntomas que nos alarman a los que ya hemos vivido esta situación. ¿Y ahí por qué no vemos las que sí han funcionado? ¿Ha visto cómo manejó lo de la vacunación? ¿Ha visto cómo ha metido a la cárcel a los corruptos? ¿Ha visto cómo tiene a raya a esos legisladores que antes eran ficción de democracia? Por supuesto, yo creo que en ese sentido lo que ha hecho con el FMLN y Arena me parece muy, muy consecuente, porque además habían perdido toda legitimidad. Pero el problema estriba, en primer lugar, ya en la ruptura con los medios de comunicación críticos. Pero, ¿qué representan esos medios de comunicación? Los dos partidos tradicionales, o son Arena o son FMLN. No, tenemos el Faro, que es el primer periódico digital de El Salvador y de la región. Ok. Que es gente completamente neutra en ese sentido. Le ha dicho al FMLN lo que ha tenido que decirle y le ha dicho a Arena lo que ha tenido que decirle. No es neutra, pero es independiente. Es independiente. Claro, tiene su propia visión de la democracia. Es independiente. ¿Y cómo ve usted esa actitud de no soportar la crítica? Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa. Luego, la anulación del poder en la Asamblea va justamente a eliminar un contrapeso. Ya sabemos que los presidentes, cuando empiezan a eliminar contrapesos, ya hay una senda que nos preocupa. Y lo otro, la destitución. ¿Es un Correa de derecha este señor? Bueno, nadie sabe exactamente cuál es su ideología. Hay un reportaje muy interesante. Su ideología es el pragmatismo, hago lo que funcione. Sí, pero es interesante. El otro día el Faro sacaba un informe de que hay un buen grupo de venezolanos, pero no de Maduro, correcto, que están de asesores, que son de Guillermo López. ¿Del expresidente de El Salvador? No, del líder venezolano. No lo ubico. No es Guillermo López, el que está en España, el que vino acá. Exactamente. A Leopoldo López. Leopoldo López. Correcto. Exactamente. ¿Ya? No sé qué relación guarden con Leopoldo López, pero es una gente que está detrás, metida, apoyándole en círculos sumamente importantes de decisión. Usted habló de su paso para adoptar la Bitcoin, que de verdad ha sido impresionante. En El Salvador, we are trying to rescue this idea. Habla muy rápido inglés para que lo traduzca yo, pero dice básicamente que en El Salvador estamos tratando de poner en marcha ideas transformadoras o revolucionarias que nos lleven como sociedad adelante. Una de esas es incorporar la Bitcoin como una moneda regular, y la razón fundamental es inclusión. Eso va a incluir a mucha gente en la operación económica, y este anuncio dijo que mandaría al Congreso una legislación en ese sentido. Lo anunció también en un cónclave internacional en Miami, donde fue la celebridad de una cita justo mundial sobre la Bitcoin. ¿Por qué el recelo? A ver, pongámoslo bueno. Este mensaje del presidente Bukele está dirigido sobre todo a los salvadoreños en el exterior que envían remesas a El Salvador y que se supone que utilizando el Bitcoin no van a tener que pagar intermediarios y que el valor de su remesa va a llegar a sus familiares e incluso puede llegar acrecentado si es que las cosas van bien. Según como usted la moneda de ese rato. Así es.
Desde ese punto de vista yo creo que es un acierto del presidente Bukele y sobre todo muy bien recibido. Pero yendo a los problemas que esto implica, vamos a otros problemas. El narcotráfico transa básicamente en bitcoins. Así es. Para el lavado se usa básicamente bitcoins. Sí, y el otro tema es la reserva del Banco Central de El Salvador, que el 85% de esas reservas son de personas que han puesto ahí la liquidez de esas reservas, son personas naturales o empresas o compañías. El Estado tiene el 15%. Que las tienen en dólares. Exactamente. ¿Ya? ¿Y? Entonces, ¿va el Banco Central de Reserva a invertir en bitcoins? Ok. Entonces, eso no está claro. Hay un mensaje más allá de eso, Joaquín. Ok, aquí mando yo, la primera cosa. Segundo, yo hago lo que me parece. Y tercero, vean mundo, o sea, él ha logrado una atención mundial más de la que ya tenía hacia El Salvador con esta movida. Conclusión, ir formando lo que él aspira a formar. Este es un modelo nuevo, como decía, desconcertante era la palabra que usó, ¿es hasta Joaquín? Es indescifrable. Yo soy indescifrable, empiecen a descifrarlo. Esto es un experimento. ¿Sabes qué quiere hacer él en el fondo? Un mini Singapur. Es posible, es posible. Hacia allá apunta. Es posible. Yo no le quiero negar a priori a Bukele su proyecto. Lo que sí creo que es importante, y aquí es donde me preocupa, es que él como estadista, comprometido con los salvadoreños y demás, con un experimento de tanta importancia como esta, tiene que escuchar las críticas, tiene que aceptar las críticas, tiene que absorberlas y responderlas. No hay ningún problema en eso. ¿Es ya un dictador por la forma en que está procediendo, Joaquín? Se acerca peligrosamente. Este rato ya los poderes están aniquilados. Okay. Poder judicial no cuenta. Eliminó la sala y eliminó al fiscal general. La asamblea ya depende absolutamente de él. De hecho, esta ley de los bitcoins la aprobó en 3 horas, 4 horas, una cosa así. Va por el camino de Correa, solo que en otra dirección. Exactamente, de donde yo quiero sacar una conclusión para muchas personas que nos están escuchando. Vean, los populismos pueden ser de derecha o de izquierda. Por eso es que decía yo que la Guerra Fría ya no existe. Porque en la Guerra Fría sí, se era o de derecha o de izquierda. Ahora no. Además, la gama de intereses que los populistas representan son complejísimas. Vienen desde demandas ecologistas hasta cuestiones de inclusión, hasta reclamos de los obreros contra los patronos, son encantadoras, etcétera. Son encantadoras. Al principio suscitan un apoyo fenomenal. General, claro. Yo mismo estoy, lo confieso, entusiasmado con lo de Bukele, pero también desconcertado. No todavía adherido. Ya ven por qué Joaquín Hernández Alvarado es para mí en esta coyuntura el personaje ideal para seguir con el tema con el cual volvemos enseguida, la geopolítica de la región. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Cuando volvamos, Nicaragua, un país donde cada opositor que surge termina en la cárcel. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1,700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Proseguimos esta entrevista veraz con Joaquín Hernández Alvarado, articulista de Expreso. Los lunes escribe. El de este lunes fue Efectos de Octavio Paz,
que vamos a analizar luego porque es sobre todo divertido, y rector de la UES desde el 2014. Emitimos desde el piso 33 del Bunkers Club con la unidad móvil de Ecuador en vivo, que nos facilita esta posibilidad. Decía yo Nicaragua, país vecino del tuyo, El Salvador, aunque también dije una vez, y me es grato y sobre todo honroso recordarlo, este señor es más ecuatoriano que muchos, no solo porque se nacionalizó, sino por la forma en que siente mi país, en que lo adoptó como el suyo propio y rompe lanzas por él, dejando ese complejo de que tú eres extranjero, aquí no puedes opinar. Una extranjera estuvo aquí en la posesión de Guillermo Lazo, tuve la suerte de estar en su programa en Miami hace algunos años, María Elvira Salazar, cubana, extraordinaria conductora de televisión, ahora legisladora en el estado de Florida. Y sobre Nicaragua advirtió esto. Nicaragua es uno de los temas más importantes como miembro del Congreso Federal porque tengo en mi distrito 27 cientos de miles de nicaragüenses exiliados que lo que quieren es vivir en su patria y que su patria tenga libertad, democracia y elecciones libres. Y estoy muy contenta con la intervención hoy del secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, en esa audiencia del Congreso, donde nos dice que la administración de Biden sí se acuerda de Nicaragua y que está dispuesto a considerar cualquier medida económica y política para forzar a Ortega que no se robe las elecciones. ¿Cómo es posible que pueden estar dos de los contendientes, de los candidatos a presidencia más importantes, presos? Arturo Cruz está en una cárcel militar y Cristiana Chamorro está bajo arresto domiciliario. Esto es una barbaridad y tienen que haber voces, y gracias a Dios que yo tengo la posibilidad de gritar alto y fuerte por los nicaragüenses en el gobierno norteamericano y recordarle a la administración y al gobierno de Biden que no nos podemos olvidar de Nicaragua. Ok, ¿qué hubo frente a esto? Comunicaditos, decía yo, de presidentes de la región y un pedido del secretario general de la OEA para que se suspenda a Nicaragua. Pero lo de fondo es que dictaduras de este tipo siguen no solo avanzando, consolidándose. Ya está Venezuela, ya está Cuba, hace tiempo, está Nicaragua. Se atornilló otra vez la de Evo Morales con la ficción de que hay elecciones pero dirigidas como ellos quieren. Nos están sitiando. Bueno, yo creo que sí, pero yo pienso que el gran problema que tenemos que analizar, y sé que este no es el espacio, y que a muchas personas les va a parecer pérdida de tiempo, es la crisis de las democracias liberales representativas. Porque ese es un problema, origen, ¿verdad? Claro. Como no funcionan, no coincido con eso, dan lugar a estos engendros. O sea, son atacadas desde cualquier parte. El consuelo de decir que es la izquierda que viene es un consuelo. Por ejemplo, el caso de Ortega. Ortega acaba de meter presa a Dora María Telles, que fue la segunda en la toma de la Asamblea Nacional y fue la jefe de Estado Mayor de la ofensiva final en Managua. En el 78-79. Claro. Compañera revolucionaria de él. Por supuesto. Le decían la comandante 2. A ella le decían la comandante 2. Ella estuvo en esa época y estuvo de guerrillera dirigente y ahora está presa. Bueno, la misma línea de Fidel Castro que metió a presos muchos de sus compañeros. La famosa frase cínica, irónica y perversa: dentro de la revolución todo está permitido. Joaquín, fuera de la revolución nada. Entonces lo que hay que analizar es por qué las democracias liberales no solo están en crisis, sino que han colapsado. Han colapsado porque sus élites no son capaces de entender los malestares culturales de las poblaciones, que cada vez son más diversas y son más distintas. Dices tú los malestares culturales. Ya no es la pobreza, los malestares culturales. ¿A qué te refieres con eso? Problemas de los estudiantes, por ejemplo, en universidades como en Colombia o en Chile, que lo que quieren no es solamente sacar unos estudios, sino un entorno que les sea favorable, un trabajo donde encuentren sitio. Acordémonos que Chile tuvo durante 20 años
un prestigio de su universidad. Correcto. Y esos mismos estudiantes, los más jóvenes ahora, fueron los que están en manifestación. Vamos dando con las claves. Lo que tira abajo, entonces, las democracias liberales las pone en crisis, como tú decías. Perdone que haya pasado de usted al tú. Yo soy mayor que el señor, pero no parece. Es, uno, la corrupción. Y dos, el fracaso en cumplir la mínima plataforma que hicieron. Pero tres, hay un factor interesante. No sintonizan, como decía Piñera en su mea culpa. No hemos sintonizado con las necesidades de la gente. Y a la vez, no el consuelo, sino el mérito, aunque fue tardío, pero fue profundo, es de Guillermo Lasso en haber sintonizado eso en la segunda vuelta. Así es, así es. Y a la vez eso explica su victoria. Así es. ¿Cómo hacer que eso a la vez sea razón de su éxito? Volviendo otra vez al Ecuador. Bueno, la ejecución precisamente, porque el problema, en el fondo, lo podemos formular de una manera muy simple. Han perdido legitimidad las instituciones democráticas. Y claro, sus dirigentes siempre han pensado de que nunca nadie les va a pasar factura. Pero la factura llega. Y le llega por caminos que no tenían sospechados. Por ejemplo, en Chile. ¿Qué fue lo que causó? El alza de los pasajes. El pasaje del metro prendió la chispa. Para estudiantes, muchos de los cuales no pagaban. Pero a eso se unió un malestar, otro malestar, las escuelas, la falta de atención médica, el problema de salud, el problema de todos los trámites que hay que hacer, el maltrato a la mujer, la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos estos pequeños malestares se unieron en uno solo y tuvimos el terremoto. Vamos a Chile. Esas son las minas que hay que desactivar. Están en una convención constituyente allá. Y la proporción de fuerzas es más o menos de los protestantes o inconformes 2/3 partes y de los tradicionalistas de las democracias liberales en crisis, la 1/3 parte. ¿Chile se va al socialismo en siglo XXI con esa constitución? Yo creo que hay que esperar un poco. Yo no sería que veamos las discusiones de ellos. Pero si el balance de fuerzas ya está dado. Pero es que el problema es que quienes tienen la mayoría, que son el 41%, tampoco son socialistas del siglo XXI, sino que son personas que se apuntan a los más diversos partidos. Pero los manejan básicamente los partidos de experiencia en esa izquierda, que son el comunista. No, y el Partido Comunista ha quedado también abajo, si ha sido uno de los fracasos de esta elección. O sea, ¿tú crees que también lo de Chile es un experimento que puede salir por cualquier rato? Yo creo que estamos en una serie de experimentos. Además hay otro tema. El 50% de los chilenos votaron por esta asamblea constituyente, por los asambleístas que conformaron la asamblea constituyente. Correcto. Y la última elección que ha habido para la cuestión de gobernadores participó solo un 25%. Hay unos ausentismos completos, un escepticismo absoluto. Okay. Pero insisto de nuevo, el 41% de los miembros de esta asamblea constituyente no se inscribe en una sola línea ideológica. Chile no está pertenecen a diferentes líneas ideológicas. Okay. Ahí va a depender mucho de cuál es esa figura de centro derecha. Como decía Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales de Santiago, que sea capaz de sintonizar, captar y llevar adelante el mensaje. Qué interesante. Tú tienes una esperanza que yo no tengo en Chile, pero para eso estamos. Y la has fundamentado. Ahora Colombia, yo a Colombia lo veo perdido. Solo que no hayan elecciones puede impedir que Petro sea el próximo presidente de Colombia. Yo haría las siguientes precisiones. Hay dos cosas más que podrían impedirlo. Primero, Petro está empezando a pagar la factura por desdecirse. Al comienzo de los problemas, Petro era el animador, era el combustible para los reclamos. A partir de hace una semana y pico, Petro ya es el hombre de la paz, el hombre de la tranquilidad, el hombre que hay que mantener, porque tiene miedo que las elecciones del próximo año se compliquen y él no llegue a la presidencia. Entonces, estos giros en la conducta de los líderes son observados y son registrados. Está claro que Duque no debe lanzarse a la reelección y si se lanza va a perder. No, lamentablemente. Está claro, ¿verdad? Es una figura de primera, pero lamentablemente ¿Y la figura emergente por el sector centro hacia la derecha sería? Eso es lo que se está buscando en este momento. Tampoco la vicepresidenta. Tampoco la vicepresidenta. No, la vicepresidenta. Todos ellos están quemados. Pero se está buscando una figura que sea capaz de volver
a la constitucionalidad y de encarnar lo que a Petro le falta. ¿Qué es lo que a Petro le falta? No solamente estas contradicciones en las que cae, sino también los fracasos que ha tenido, como cuando fue alcalde de Bogotá. El sándwich o la pinza se cierra por el sur. De eso vamos a hablar cuando volvamos, porque Joaquín Hernández de Alvarado puso recién en su cuenta de Twitter: el problema si gana Keiko respecto a Perú, esto fue el 8 de junio, es que puede haber una guerra civil que incendie todo el sur peruano. Por ello César Hildebrand señalaba que estaban sin salida. Pues la salida aparentemente va a ser que Castillo gane, porque todas las miles de urnas o de votaciones que ha impugnado Keiko, es muy difícil sustentarlas en la realidad, aunque hay videos que prueban cómo de repente una votación que era 180 ella y 68 el otro en una mesa, se convirtió en 48 el otro y 0 ella. Enseguida continuamos. Más unidos, más seguros, con trabajo, optimismo. Hoy volvemos, todos juntos, sabor hondo. Perú se va hacia el socialismo del siglo XXI, o algo peor, el comunismo, o algo inclusive más grave, el caos, la indefinición. ¿Es así o no? Nos lo responderá nuestro invitado. Proseguimos esta entrevista veraz sobre geopolítica de la región con uno de los mayores conocedores del tema en este país, que Joaquín Hernández de Alvarado. Escribe los lunes en Expreso. Esta semana puso Efectos de Octavio Paz, que no me voy a olvidar de referir luego. Es rector de la UES y respecto a eso también tendremos en breve 3 o 4 tweets de preguntas que mandaron para él. Pero antes, lo dicho, Perú. ¿Ve usted inminente que Castillo sea declarado presidente? Yo creo que va a demorar una semana o dos más todavía. Pero en esa línea. Bueno, el problema es el siguiente. Él en este momento está con una ventaja de 50,000 votos. El número total de votos por actas impugnadas va por 180,000 votos. Entonces, puede pasar cualquier cosa. ¿Esas impugnaciones son fundamentadas? De la información que se tiene ahora, sí. Hay votos en los cuales han participado un hermano y una hermana, parientes, etcétera. O sea, yo no sé si son en definitiva fundamentadas, pero por lo menos que hay que analizarlas y estudiarlas, sí. Y ahora veamos los dos escenarios. Según lo que yo leí de su tweet sobre Keiko, ese es peor a que gane Castillo, porque si Keiko termina siendo reconocida por lo que es el establishment finalmente, se incendia Perú. Así es. Entonces, ¿Perú tiene que vivir lo que aquí vivimos para entender que no funciona? El problema muy grave es que hay una oposición, hay un conflicto que se ha polarizado en dos figuras que además tienen una resonancia. Porque si nosotros vemos el mapa peruano, Lima, Callao y el norte del país, más parte de la selva, fujimorista. Fujimorista. Y en cambio, el sur,
que fue el lugar de combate de Sendero Luminoso, y todavía de la guerrilla actual que opera en el Brahim, es zona del candidato Castillo. Ahora, hemos hablado de Colombia, Chile y Perú, y eso deja clara lo estratégico de nuestra representación diplomática allá. ¿Qué tipo de embajadores deberíamos tener? A eso me quería referir. Que no es el momento de nombrar embajadores en esos países a gente que simplemente sea un buen negociador de acuerdos comerciales. Eso estuvo bien en los 90, cuando estábamos viviendo toda la euforia de la globalización, del libre mercado, del consenso de Washington. Ahora necesitamos gente que tenga una suficiente capacidad política para entender la complejidad de los países que va. No creo, por supuesto, que al presidente Lasso le pase lo de otros presidentes que nombran amigos por darles como una especie de caramelo o concesión las embajadas. Y debemos insistir en la Alianza del Pacífico, donde estos países se van a la izquierda y ya está en la izquierda México. Es decir, México, Perú, Colombia y Chile deberían ser nuestros anfitriones en la Alianza del Pacífico. Yo creo que sí, que hay que insistirla, pero los resultados no los veo muy factibles. ¿Por qué hay que insistir si los socios van para el otro lado? Bueno, pero de todas maneras, de acuerdo a la legislación, podemos conseguir. El otro día hablaba con un miembro de la Cámara de Industrias de aquí de Guayaquil, le decía yo esta misma preocupación y me dice, sí, pero en la medida en que seamos nosotros incorporados, podemos tener buenas relaciones comerciales y conseguir ventajas. Y en el caso de México, si bien es cierto que está López Obrador allí, pero la industria mexicana está creciendo. El mismo Perú. Perú en este momento tiene unas reservas monetarias las más altas en varios años. Y además los colaboradores cercanos de Castillo, ya conscientes de que su éxito depende de que no se dé el fracaso o el éxodo del capital privado, han mandado señales moderadas. No solamente eso. Franque, que se supone va a ser el próximo ministro de Finanzas, ya se reunió coordinado por el Citibank en Lima con más o menos 200 o 500 personas pertenecientes a la empresa privada y al mundo de la finanza para tranquilizarles. Ay, Dios. Recordemos, no, esto yo ¿Los sé empresarios van a hacer allá lo mismo que hicieron aquí con Correa? No sabemos, pero es que hay un hecho en Perú que no nos olvidemos. Los bancos especialmente. No nos olvidemos de algo de Perú. Alan García, de socialista que quebró el Perú en su primera vuelta, llega en la segunda y es el mayor impulsador del modelo económico que tuvo el Perú dentro del liberalismo. Ciertamente. Ollanta Humala era un militar que se supone venía a acabar con la empresa privada, el Estado, etcétera, y se transforma completamente y sigue impulsando la reforma económica. Y ya que mencionó esos dos casos, a pesar de eso, ¿por qué fracasan ambos presidentes? Porque no pusieron atención a la distribución y a los malestares de la gente. The Economist, y me voy a permitir simplemente dos líneas, dice, el progreso se ha detenido en gran medida debido a los conflictos políticos que produjeron 4 presidentes y 8 ministros de finanzas en 5 años, lo cual el COVID ha terminado de llevar al desastre. El problema es que solamente ha habido un desarrollo económico, un crecimiento económico, pero no ha sido igual, por ejemplo, en el sur. ¿Está clara la importancia de lo que estamos analizando para el momento que vive el Ecuador? Está de más decirles lo importante que es entender y evaluar esas otras experiencias para que aquí no se repitan y terminemos igual o peor. Antes de concluir este blog les dije que me referiría a este delicioso editorial o artículo de Joaquín Hernández que se llama Efectos de Octavio Paz, a propósito de la frase que le atribuyó a Octavio Paz y que no es de él, el presidente Alberto Fernández de la Argentina, diciendo más o menos que los mexicanos vienen de los indios, que los brasileros vienen de la selva y que los argentinos vienen de los barcos. Y concluye así Joaquín Hernández, dice: racismo, torpeza diplomática. Selva es, por cierto, el saludo de los militares brasileños del ejército. Selva es el nombre de la foto que Jair Bolsonaro acaba de colgar, justamente en respuesta a esa alusión que algunos vieron ofensiva. El peronismo y Alberto Fernández, ¿es folclorismo esto? Totalmente.
¿No es casualidad? No es casualidad y además no es la primera equivocación de Alberto Fernández. ¿De quién es la frase? La frase es de Nebolitia, un cantante que habla, eso sí, que los argentinos descendieron de las naves. Ok. Pero la atribución de él a Octavio Paz es de para Nito mí, Leiva. Nito Leiva. Nito Leiva. Exactamente, ¿ya? Pero que esto provenga de Octavio Paz es no entender a Octavio Paz. Octavio Paz probablemente en algún momento de chiste pudo haber repetido Quiso eso. parecer culto refiriéndose a Octavio Paz. Pero sobre todo diciéndole a Pedro Sánchez, presidente de España, ustedes y nosotros tenemos un mismo origen. ¡Qué increíble! Ese era el trasfondo. Claro. O sea, indios no somos nosotros, europeos somos nosotros. Exactamente, ese era el mensaje. Ok, recién de mi parte yo también entiendo lo que quiso decir este señor. Ok, le han mandado varias preguntas, Joaquín. Primero, ¿cómo generar cadenas de valor en Latinoamérica para que la IED que llega a Ecuador vaya a la manufactura, la inversión extranjera directa? ¿Qué nos falta invertir más, en educación de calidad o en tecnología? Yo creo que las dos cosas están mezcladas, educación de calidad y tecnología, pero a nivel de universidades y de institutos. Yo creo que la educación superior hay que verla no solo concentrada en universidades, sino en institutos. Pero tiene que estar la contraparte, que es la empresa privada. Más que nunca hoy en día la universidad tiene que estar en un diálogo permanente con la empresa privada. ¿Principales contribuciones en investigación o innovación que ha hecho la UES? Bueno, sobre todo con el tema del COVID. Y sobre todo en el tema de Atahualpa, que es una, como todos saben, es una pequeña población a la orilla del mar, con todas las condiciones de salud que tienen, y ha sido un trabajo maravilloso de uno de nuestros investigadores. En su informe de labores vi ese proyecto. Así es. Dice, y lo del COVID, que ha sido una maravilla que la universidad está desarrollando. Ejemplar, una maravilla. Ejemplar. Aparte de otros que puedo citar, yo no creo que sea un problema de numeración. No es un informe de labores tampoco de la rectoría. Del rector. Ya. Dice Pablo Vilela, a propósito, los tweets anteriores me olvidé darle crédito. El uno es Francisco Morales y el otro es José Q. Álvarez. Ahora dice Pablo Vilela, esos personajes, o sea usted, son los que defienden el actual sistema de universidades, porque son los únicos beneficiados. Estos representan a verdaderas transnacionales, aupados con este sistema en desmedro de las entidades públicas y pobres. Que yo sepa, no hay empresas transnacionales detrás de las universidades. ¿Ustedes reciben asignaciones del Estado? No. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Por qué dicha, Telmo Mora Toro, por qué dicha universidad que cobra tan caro no está en el ranking de las 10 mejores del Ecuador y peor no aparece entre las 1.500 mejores universidades del mundo? En primer lugar, no es que cobramos caro, tenemos un sistema de pensión diferenciada donde personas que tienen los niveles más humildes están con nosotros. Más aún, una de nuestras propuestas es que el gobierno a las personas que tienen alto rendimiento en el país tiene que mandar a las universidades, y nosotros somos el caso. Tenemos 6 alumnos de medicina con becas de alto rendimiento estudiando en la UES, justamente porque necesitamos incluir ese tipo de personas. Y aquí viene la contrapartida. Dice Byron Rodríguez Litardo, ¿cuál es la solución para el estatal de Guayaquil? Es la universidad con las mayores asignaciones presupuestarias y no la aprovechan por la corrupción. Bueno, creo que ayer en el gran programa Ver a su manera, las universidades correístas, el doctor Roberto Pazley fue muy claro en cuáles eran los problemas que estaban allí. ¿Por qué no nos dan nombramientos definitivos? Pregunta Excel. El user es MDEXSEL Stoney. ¿Por qué no nos dan nombramientos definitivos a los médicos de hospitales centinela de COVID-19? Ejemplo, Hospital Monte Sinaí. Creo que eso es una más para el Ministerio de Salud. Nosotros las universidades no tenemos nada que ver en eso. Y Alan Sánchez dice, ¿fue vacunado VIP de Moreno? No. Fenomenal. Me vacuné por tercera edad, dentro de la gente de la tercera edad, y además por preexistencias. Yes. Yo el jueves antepasado. Enseguida, la parte final de esa entrevista con Julio. Qué importante aclarar eso. Yo no sabía, pero se lo voy a transmitir. La parte final de la entrevista a Joaquín Hernández Alvarado sobre geopolítica de la región. Pocas preguntas finales sobre la geopolítica de la región cuando terminemos la conversación con Joaquín Hernández Alvarado.
Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Parte final de esta entrevista con Joaquín Hernández Alvarado, rector de la UES, articulista de Expreso, salvadoreño, residente en el Ecuador más de 4 décadas, naturalizado ecuatoriano. Y es un poco obvia la pregunta y también han sido evidentes las respuestas, pero quisiera que la compactemos. Porque hemos hablado bastante de eso, lo último que usted dijo sobre el tema era una indicación respecto a qué perfil de embajadores deberíamos tener en Colombia, en Perú y Chile. Ha quedado claro lo que el Ecuador tiene que hacer, lo que la Asamblea tiene que hacer, inclusive lo que las universidades tienen que hacer. ¿Qué tenemos que hacer los ecuatorianos, más allá de dejar la queja, que usted ha dicho que es un mal nacional, para valorar y entender el momento que significa un gobierno como el de Guillermo Lasso, y sin darle concesiones, licencias, treguas o lunas de miel, apuntalar lo que representa como opción democrática en la región, no solo en el país? Yo creo que aprestarnos a un cambio de mentalidades, a un cambio de cultura, de visión de las cosas, porque sí, ¿qué es lo que realmente nosotros como ciudadanos podemos hacer? Primeramente, ser menos crédulos, menos quejosos, contribuir más, crear solidaridad, entender la complejidad. Yo creo que lo que la gente busca, y esto es otra de las fuentes de las crisis de los países, es mejor calidad de vida. Pero mejor calidad de vida no significa un uso de dinero o de grandes bienes, no, significa poder sentirse bien, poder sentir que hay una cierta solidaridad, pero no es que yo llego a un sitio y me aparta. Y otro tema fundamental, terminar con este divorcio entre lo que digo y lo que hago. Una cosa también vital ahí, que a mí me llama la atención. Usted siempre fue un personaje moderno, pero no tanto como la UES, de la cual es rector ahora. ¿Cómo hizo para adaptarse a eso? Ha entrado a una universidad innovadora en lo tecnológico y en lo administrativo. ¿Cómo asimiló el shock? Bueno, yo creo que me entusiasmó. Creo que hubo una gran sintonía, y sobre todo con nuestro rector fundador, con Carlos Ortega. Creo que él es un hombre de un carisma, yo siempre le digo eso, ¿sí? Es un hombre de un carisma extraordinario, y creo que me identifiqué con él justamente en esa línea. Y puse al servicio esta transformación mía para la universidad. Se dio, ¿verdad? Así es. Okay. Así es. No estoy equivocado yo. No. Ahora, yo siento que Joaquín Hernández se adaptó y evolucionó al nuevo reto que tenía. Pero además hay algo interesante. Yo creo que junto con ello y con la figura de Carlos y de la universidad, yo creo que hay algo también muy importante, y es los intelectuales que estamos viviendo el presente siempre buscamos el futuro. Y yo descubrí que el futuro venía por ahí. Qué bien. ¿No? Ok, descubramos nosotros que el futuro nos viene por lo que está pasando en este momento en el país. Muchas gracias, Joaquín Hernández Alvarado, por ayudarnos a entenderlo y a comprender la compleja geopolítica de la región, pero sobre todo a ver las oportunidades que también abre, no solo las preocupaciones que nos crea o que me crea y que yo le he transmitido a él y que ha absuelto con tanta solvencia. Hasta el próximo domingo. Transmisión simultánea, Max TV Online, Grupo Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Radio Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.